Momento para repasar toda la actualidad en tiempo de tertulia con Héctor Rodríguez. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Encantado de saludarte. Espero que estés borrando tu WhatsApp como lo tuvieron que hacer Mariano, Bárcenas, Pedro, José Luis y muchos más que deben estar Sí, por ahí. sí, sí, El sí. mío yo lo voy a borrar por si acaso. Sí, exacto. Lo guardas por si Cada acaso, ¿no? uno tiene ese problema. Para tener algo con lo que atacarme. Bueno, y saludamos también a Carlos Guitián. Carlos, muy buenas. Hola, buenos días. Claro, Carlos no tiene WhatsApp. Por eso Está digo que haciendo no tiene. humor. Un Lo que visionario. daría, lo que daría yo ahora por tener WhatsApp. No te lo pueden imaginar. Bueno, casi nada, ¿no? ¿Qué me gustaría? Sí, 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 sí. Te gustaría Nada. tenerlo, pero claro, Carlos, yo antes lo hablaba, antes hablamos con Juan Pablo González, ¿no? Gerente de Asotel, antes de entrar en temas de turismo y demás, yo le decía, qué miedo, ¿no? Porque tú puedes tener una buena relación, por ejemplo, con alguien, digamos que sea dirigente, ¿no? Que sea amigo, y resulta que tú le mandas algún mensaje, digamos, de broma, pero luego, claro, todo eso se saca de contexto y se saca una captura, tú de repente le dices, mira el inútil este de mierda, lo que sea, tal y cual, y claro, todo eso después, Ese ¿cómo lo lenguaje, ese justifica? vocabulario, por favor. ¿Cómo? Ese lenguaje. Sí, sí, Ten perdón, cuidado con las perdón, sí, palabras. sí, sí. De miseria, iba a decir, de miseria. Inútil de miseria, exacto. Pero bueno, sea como fuere, claro, también hay que ver que como todo esto va con una consecución de capítulos, ya empezamos con el tema, Héctor, desde tu punto de vista. Ayer conocíamos mensajes, ¿no? El domingo también conocíamos mensajes. Hoy conocemos mensajes que ya, digamos, van elevando un poquito el tono porque en el caso, por ejemplo, de Pablo Iglesias, ya vamos a ver que todo esto también va a mover el avispero dentro de Podemos contra el gobierno y contra Pedro Sánchez, pero uno de los Más. mensajes que, digamos, podía ser un poquito más duro ha sido el que hablaba de Margarita Robles, ¿no? Cuando dice que es una pájara. Y estando dentro Sí. del propio gobierno, vamos a ver qué dice Margarita Robles también al respecto de este mensaje que a lo mejor le quita hierro, todo lo que tú quieras, pero bueno, no sé hasta qué punto se lo va a tomar mal, Héctor. Yo creo que en esta democracia nuestra, por decir algo, esto ya se va repitiendo varias veces con diferentes protagonistas y siempre les cae mal lo del otro. O sea, es un poco aburrido. Y luego yo sospecho que muchos de ellos quedarán callados porque más les importa mantenerse donde están que haya otras cosas. Tú ten en cuenta que en este momento, y es una costumbre a nivel de prácticamente todos los cargos públicos, el número de asesores que hay es bestial. Entonces, si uno de ellos dimite por lo que sea, se va un grupo enorme de gente. Y claro, eso también les tiene a casi todos atados de pies y manos. Y me da lo mismo el color. O sea, hemos creado un monstruo, desde mi punto de vista, porque considero casi absurdo, teniendo también funcionarios del Estado de muy alto nivel, que haya ministros con 10 o más asesores. Los del presidente del gobierno ni los cuento, porque el otro día leí una noticia y creo que casi ni me la creía. Era una cantidad bestial de asesores, con lo cual habría que confirmarlo. Pero vamos, son cantidad de asesores que yo creo que hay suficientes funcionarios del Estado que deberían ser capaces de actuar como asesores del gobierno. Para eso están, entre otras cosas. Carlos, Carlos, Yo no fíjate, sé. la pausa dramática de Carlos, fíjate qué bien la ha No, usado, no. ¿eh? Es que realmente yo como soy muy mayor, le voy a contar una cosa que me pasó a mí cuando ocupaba un cargo político, que por cierto no tenía asesores. Eh, Como tiene que ser, en teoría. no tenía, no tenía. No insistas, Héctor. Eh, No, sí, estoy de acuerdo en lo que no hiciste. había, espera, no había WhatsApp, Eh, pero había correos electrónicos. bueno, eso. Y yo estaba en un gobierno de coalición canaria, que era Paulino Rivero el presidente, y el Partido Socialista, que era José Miguel Pérez, ETA. Y mi gran problema era con Hacienda, que no tenía asesores, Héctor, pero Ya, tenía ya. unos funcionarios que si hubiese sido por mí, hubiese estado en la cárcel, francamente, porque eran muy, muy, muy malos. ¿Eh? Bueno, pues a mí me pasó que le mandé un correo electrónico a un colega pensando que se lo mandaba a él y se lo mandé al viceconsejero de Hacienda.
que, diciéndole, chacho, fuerte desastre no dije mierda porque soy educado, Sí, pero sí, podría sí, haberlo dicho, de equipo y del propio viceconsejero que nos está machacando a las universidades. Un rollo así, ¿no? En esta línea. Claro, Sí. le di al enter y ahí te quedaste. Pero resulta que se lo había mandado al viceconsejero. Luego éramos de Las Palmas los dos y veníamos en el avión juntos muchas veces. Ah, Y qué yo me bien. llevaba con él estupendamente. Vale, vale. ¿Qué pasa? Que riéndonos comentamos el tema y ahí quedó porque no tiene por qué trascender nada. Porque yo a mis dos hijos lo menos que les he llamado es gilipollas. Lo siento, pero es así. Y lo sigo queriendo y sigo siendo amigo de ellos y tal. Y si tú en una conversación informal te diriges a uno de tus amigos, colaboradores como pájara que dijeron antes, bueno, pues a lo mejor fuera de contexto dices, ¡oh, qué horror! Pero dentro de un contexto a lo mejor no tiene ese tal, porque a lo mejor en las propias reuniones el propio presidente le llama, eres muy pájaro, vete tú a saber, ¿no? Quiero decir, que tampoco uno conoce exacto lo que hay detrás. El sacar de su contexto las cosas trae este tipo de resultados. De todas formas, a mí de esto lo que me escandaliza no es que el presidente del gobierno llame a tal a no sé cuánto. A mí lo que me escandaliza es que este WhatsApp esté en los medios de comunicación. No que lo haya publicado el medio de comunicación. Sí. Eso me parece bien, pero yo recibo esto y, hombre, menudo chollo. Pero que esté eso, que haya llegado y de dónde ha llegado, porque eso no ha llegado, que lo filtró No. Esto llega de la UCO, que es la Guardia Civil. Entonces, hombre, es un poco preocupante para la salud democrática de un país. Carlos, por favor, di supuestamente. Sí, supuestamente. Por favor, di supuestamente. O presuntamente. Que me lleven... Si a mí el día menos pensado me ven ustedes ahí ahorcado. No, pero Carlos, ya no solo por ti. La pena de muerte no está en España, pero no me importa. Seguro que la ponemos ahora. Ya no solo por ti, sino también por nosotros, que luego dicen, mira, como estos estaban ahí también. Supuestamente, por supuesto. Claro, efectivamente. Mira, acabo de revisar el número de asesores del presidente del gobierno y son 799. Y yo eso no sé. No, que no. ¿Dónde lo revisaste? ¿En The Objective? No, The Objective es igual de periodista que este o igual que El Plural. En todos ellos, es bestial. Pero eso es oficial. No, Héctor, esto me lo tendrás que demostrar porque yo no estoy dispuesto a estar en un país con 792 asesores del presidente. Y yo menos. O sea, me parece absurdo. Me arriesgaría a decir que es falso. Mira, yo tengo aquí una noticia. Cosas no caben en ningún sitio, en ninguna tal en la Moncloa. Yo estaba en la Moncloa y ahí no hay. Y yo tengo una hermana que fue directora general y trabajaba en la Moncloa y fue a verla. Carlos, ahí no había 700 personas ni locas. Carlos, ni funcionarios ni nada. No hay 792 funcionarios que dependan de presidencia de gobierno y asesores menos. Carlos. Así que no. Lo siento, pero no. Ahora, tú me traes ahora el Boletín Oficial del Estado, donde has leído Carlos, esto. Arrepiento. Que estás desarretado. Mira, tengo la noticia de Neutral, que sabes que es pues esa página de verificación de datos, con lo cual, vamos, más certera que esa no puede haber, e indica que Pedro Sánchez es, digamos, el que más asesores tiene y tiene 869 en 2023. Mariano Rajoy tuvo 595 en 2017, Zapatero 663 en 2010, 460 en el año 2002 Aznar y Felipe González 445, con lo cual es la cifra más alta. Pedro Sánchez tiene 869 en 2023, que es la que he encontrado quiero ahora. Ver eso en el Boletín Oficial del Estado. Esto te voy a decir, está sacado de fuente Boletín Estadístico del Personal de Servicios de Administraciones Públicas. Pero esos son personal de administraciones públicas. Pero como asesores, o sea, te lo pone tal cual. Pero o sea, esto es lo que decía Héctor, que por qué coge a los funcionarios. Efectivamente, a los funcionarios de tal, pero no, es que es absurdo. Si el Partido Socialista no tiene ni 700 militantes, ¿cómo va a tener 700 asesores del presidente del gobierno? Carlos. Es una locura.
Bueno, los Es una medios locura, españoles, de y no verdad. precisamente de la derecha, son los que lo están diciendo más. Entonces, a mí eso me preocupa. Y me preocupa porque es gente que cobra un salario como asesor, que es la parte preocupante. Si es un funcionario que cobra como funcionario y está asesorando al gobierno en eso, pues es lo normal. Pero el problema, por lo que dicen todos los medios, es que es como asesores. Igual, no sé. Imposible. Hay gente, mira, hay gente que está cobrando y que tú lo miras, el presidente de la empresa española de uranio, antes era un ingeniero especializado en ello y ahora es un filólogo que cobra 246.000 euros al año. Héctor, Mira, pero ¿Uranio el ¿Y planeta? no tiene un puesto no, con no, uno de geografía e historia? pues, eso me gustaría a mí, otro para mí. A mí es que eso me indigna y lo siento que me indigne. Porque es que encima es una empresa pública de algo que dicen que no tenemos. Y sí tenemos. Hay hasta una empresa australiana que tenía la concesión de ese uranio y que ahora, según parece, van a tener que pagarle una millonada porque está en juicio. Ostras. Porque prohibieron la extracción del uranio en España. Luego dicen que no hay y como dicen que no hay, pues nada. Hay cosas que hay que resolverlas con más lógica y con más sentido común. Y uno de ellos es por qué se le paga 246.000 euros a un filólogo para que dirija la empresa nacional de uranio, que es pública. Un salario público de 246.000 euros, a mí me parece absurdo. Bueno, Muy sin duda, absurdo. la verdad es que bueno, vemos que hay muchos puestos que cobran mucho más que el presidente incluso, ¿no? Ya se ha visto en Sí, otras sí. legislaturas que dice, bueno, ¿cómo es posible que alguien cobre más que un propio presidente de un país, ¿no? Que dice, vamos a ver, que la exposición y el desgaste y y digamos, la responsabilidad Sí, recae sobre los hombros de esa persona y resulta que luego pues hay otras administraciones que dicen, vale, que no digo que no sean importantes, pero bueno, es tremendamente llamativo todo esto, ¿no? Que en la jerarquía creo que son tengas un nivel, pero sueldos. luego a la hora de un salario pues tengas otro Que completamente mira, que se diferente. lo den aunque sea a Carlos y nos invite después a café. Hombre, café, hombre, algo más, ¿no? Bueno, no, el café está tan caro que a lo mejor con Me eso se estoy levanta el quitando del sueldo. café. Te estás quitando el café solo por no invitar, ¿no, Carlos? Bueno, Claro. sea como fuere, ¿quiénes creen que van a ser las próximas víctimas de este cruce de WhatsApp que vamos a ver? Porque esto es un capítulo, como digo, una serie a capítulos. Hoy le tocó a Pablo Iglesias y Margarita Robles. No descarten que a lo mejor el siguiente puede ser Yolanda Díaz, ¿no? Para que haya también, digamos, una fricción mayor entre socios de gobierno. Yo creo que están jugando a eso. Otra cosa no es. Están viendo a ver cómo se sacan cosas para que haya escándalo y más cosas. Y nos alejan de otras cosas que son más importantes que no existen en este momento y que deberían tenernos más indignados. Como por ejemplo, que los niños con leucemia españoles no puedan tener un medicamento porque les pareció muy caro. Un medicamento que además cura en gran parte la leucemia de esos niños y que en toda Europa se lo están dando. Ah, no, es muy caro, ese no. Entonces, yo me quedo a veces como diciendo, hay prioridades que hay que tener, no otra cosa. Sí, Entonces, el otro día me comentaban precisamente, ¿no? Que una persona que está esperando por una operación, ¿no? De unas prótesis en traumatología en Canarias, dice que hace 6 meses le hicieron la prueba de la anestesia, van a tener que volver a hacer otra vez la prueba porque lógicamente todavía no tienen personal. Sin embargo, para operación de catarata fue casi inmediato, con lo cual te das cuenta que hay muchos profesionales que también a lo mejor se están marchando porque dicen, mira, si yo no voy a cobrar aquí lo que puedo cobrar en otro sitio y encima los turnos son maratonianos, a lo mejor me planteo buscarme la vida en otro lugar y a lo mejor estamos dejando escapar personal donde habría que reforzar fundamentalmente, ¿no? Pues todos esos puestos que sería sanidad o educación y que estamos permitiendo que a lo mejor pues por otras historias el dinero se vaya por el sumidero, Carlos. Claro. Es así. Es que lo estamos permitiendo. Estamos permitiendo que la medicina, la educación, se privatice cada vez más y yo prefiera irme a hacer una operación de cataratas que me la hacen los dos ojos y me ponen unas lentes y no sé cuánto en la privada y luego le pasan la cuenta en este caso creo que debe ser el gobierno de Canarias, que no en la pública que te hacen uno, te esperas un mes, luego te hacen la otra, luego en medio han esperado, tal, no sé cuánto, pues claro que sí. Pero esto es una estrategia consciente de ir abandonando un sistema para entrar en el otro. Héctor, tú que más o menos conoces también un poquito este ámbito,
Yo conozco, en este último mes, ya van 2 médicos que se fueron de Canarias fuera. Y uno de ellos a un país al que yo no me habría ido a vivir, pero le van a pagar un pastizal y dijo que se iba. Iba para allá. Claro. Y luego, el problema, al final, es que los médicos cada día hay menos, y habrá menos en la pública, porque se les suele también, por ejemplo, al de cabecera, que para mí es el médico más importante, se le quema permanentemente. Se le quema. O sea, se le piden unas cosas y cada día más. Bueno, de hecho, yo he contado alguna vez que mi hijo, que quería ser médico, dejó de querer ser médico cada vez que iba al médico de cabecera y lo veía y decía, pobre hombre, no levanta la cabeza del ordenador, no le da tiempo ni a levantarse casi a examinar al paciente. ¿Por qué? Porque cada 3-5 minutos tienen un paciente nuevo. Les insultan, les agreden. El médico canario es el que menos gana de toda España. Entonces, claro, la gente dice, sí, yo vivo aquí, que es de mi casa, tal, pero también quiero tener una vida. Y ven que hay gente que se ha ido, que algunos ni con idioma muy bien aprendido, pero acaban aprendiendo el otro idioma y les pagan muchísimo más, que logran incluso ahorrar, porque ese es un concepto que en España ha desaparecido en general, el ahorro. O la gente no llega a fin de mes. Entonces, las enfermeras, que también, y hay muchas enfermeras, están en el Reino Unido, en Noruega, en otros países. ¿Por qué? Por lo mismo. Y no solo eso, sino es también un poco que a veces se les desdeña y se les desprecia a la hora de hacer algunas cosas. De hecho, la misma ministra de Sanidad, siendo médico, su último estatuto ha montado un escándalo que no lo quieren ni los médicos, ni las enfermeras, nadie lo quiere. Porque poco más o menos, a usted le vamos a pagar menos, pero tiene que pagar y le vamos a obligar a esto y a obligar a aquello. Dicen, mira, incluso se están yendo estudiantes de medicina que terminan y hacen el MIR en otro país, porque les pagan más y cuando terminan tienen un trabajo con mayor... Aquí, en la medicina, pasa un poco como con Adif. Adif, de los millones que tiene, 710 son salarios, 530 mantenimiento de las vías del tren. En sanidad, hace ya unos años, unos 10 años, más del 53% del presupuesto de la sanidad canaria iba a salarios. ¿Qué pasa? Y entonces la gente joven cada día más como diciendo, bueno, yo paso esto y enseguida en cuanto pueda me voy. Lo mismo que hay mucha gente, se quejan todo el día. Ahora, la semana pasada creo que fue que escogieron los que habían aprobado el MIR, qué especialidad, y se fueron primero a dermatología y no me acuerdo cuál otra, y decían, es que estos van a por el dinero. Digo, normalmente es porque hay gente que quiere tener familia y una vida sin complicaciones. A ver, es que yo creo que trabajar gratis o para pasar penurias nadie lo quiere, ¿no? Mínimo poder tener un poco de... al mundo de la educación. Claro, eso no, exacto. Es que es todavía peor, Carlos, sí. Es todavía peor. O sea, entonces resulta que, pero al mismo tiempo, se han convertido en que no se busca la calidad, sino yo recuerdo a mi hermana que contaba cómo venía y el inspector les decía que como no aprobaran a unos, que el problema era para el profesor, poco más o menos. Y entonces, claro, acababan aprobando a todo Dios, aunque no supieran y tuvieran el nivel. Y eso para mí es un problema para un país en general. Claro. Porque tú no puedes estar regalando diplomas a gente que no sabe leer y escribir. Carlos, tú habrás visto de todo. Yo vi con alumnos de posgrado redactar en exámenes y decir ni comas, las H's no estaban, las tildes no estaban, los puntos no había. Y tú, claro, no lo entiendes al final. Porque y tú dices, pero hay gente que ya está haciendo un posgrado. Y eso es absurdo para mí. Estamos hablando de leer y escribir básico. Sí, exacto, lo normal. Carlos, entonces... Afortunadamente, con los chats GPTs y demás, esto se termina, ¿eh? Porque ahora leí ayer o antes de ayer que ya un buen porcentaje de esos trabajos de los que habla Héctor te los redacta las inteligencias artificiales correspondientes y, bueno, que a algunas se les escapa y si ubican en Argentina en vez de en España lo que están diciendo, vale, pero un porcentaje mínimo. El problema es que estamos en un mundo que no es el que, por lo menos los que estamos por aquí ahora, conocíamos y que es muy difícil tomar el pulso a este mundo que va a esa velocidad
y tal, porque, ojo, los mismos que redactan estas cosas para hacer trabajo de tal son posiblemente los que las redactan para ingeniería, para arquitectura, el puente de no sé qué, y entonces dice, oye, te lo voy a encargar a la inteligencia artificial y te puede salir bien o no. Un edificio de no sé cuánto, pues vamos a ver si hacemos aquí una torre, no sé, y resulta que te lo hace la inteligencia artificial. Bien, pues a lo mejor ese es el camino y por ahí debíamos estar preocupados mucho más que si yo le llamo pájara a una ministra, francamente. Yo me vais a perdonar, pero la inteligencia artificial en las cosas que leo, de hecho, en científicas, se inventa hasta citas de artículos que no existen. Entonces, la inteligencia artificial es algo que aquello que se llamaba el rincón del vago le sirve al mismo tipo de personaje, pero al que quiere aprender, tiene que aprender sí o sí. Y la inteligencia artificial es útil para algunas cosas. Yo la utilizo en algunas cosas, sobre todo cuando quiero verificar la redacción de algo, a ver si hay otra manera de decir una frase, cosas de este estilo. Pero la gente tiene que aprender. O sea, a mí me aburre cuando hoy en día me dicen, no, es que pobres, es que tienen que pasar muchas horas. Y digo, es que si tú no pasas un número mínimo de horas para aprender, no vas a aprender. Lo que vas es... entonces, y a mí cuando me sueltan, el otro día no sé si fue aquí que estábamos hablando de las universidades públicas y privadas. Yo he estudiado en 3 universidades públicas de 3 países diferentes y yo no estoy en contra de que haya universidades privadas. Lo que estoy en contra es de universidades privadas que no tengan nivel. Pero es que el mismo Estado que las aprueba no les exige que tengan nivel. Y el de las públicas está bajando de una manera bestial en España. Entonces, a mí eso me preocupa mucho porque siempre un doble mensaje. Yo, por ejemplo, la ministra de Educación de este país, que está todo el día en la educación pública y tal, sus hijas estudian en el mismo colegio que estudió mi hijo, que es el Liceo Francés, que será público pero de Francia. Y que aquí en España mantiene siempre un nivel y en el que nos podemos poner a ver cuánta gente ha estudiado dentro de la democracia entre políticos y artistas, ¿eh? Porque producen muchos artistas en ese tipo de colegios. Entonces, tú no puedes estar todo el día diciendo la educación pública, y luego los hijos en la privada. Y si nos ponemos a hacer una encuesta, son muchos. Te he dejado de oír. José Luis, no te No, oigo. porque has dejado de oír porque estás hablando tú, ¿eh? No creo que por otra No, cosa. no, no, él estaba hablando de algo. Sí, Es ahora que sí. entendí. Ah, no, no, es que Ya está, ya abría la está. boca y entonces yo dije que eso era lo Ah, que estaba diciendo. No, 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 es que cambié de micrófono. Era un truco para poder hablar yo, decir, oye, que claro, Héctor no me dejaba, yo arrancaba, entonces me quedé callado, dije, hice así. No, 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 no. Se quedó el micrófono sin batería, Estaba lo hablando cambié. con otra gente, Carlos. Se quedó el micrófono seguro. sin batería, ya lo Nos cambié. desprecia de esta manera y se pone a No, hablar no. con otro. Pues No, 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 aburre. mira, que se había quedado el micrófono sin batería y lo cambié. Decía por aquí Vainiquita, justo en el chat del stream, dice, la inteligencia artificial puede ayudar para algo, pero no quitará trabajo, ya que no es 100% exacta y se inventa muchas cosas. Y efectivamente, tendrá que haber personas que verifiquen, porque si tú de todas formas vas a hacer un trabajo académico y como dice Héctor, ¿no? Se inventa cosas, Carlos, luego trabajas más buscando realmente que todo lo que te ha puesto sea real o no. O sea, vas a trabajar el doble que a lo mejor haciendo tu propio trabajo de investigación. Sí, sí, yo creo que sí. Y creo que además la verificación debe ser paralela, o sea, se debería estar investigando, por supuesto, en desarrollar la inteligencia artificial y paralelamente a cómo controlar que la inteligencia artificial funcione como debe. Porque es que si no, sí, la gente, diríamos, vamos a decir normal, verificaría lo que le dicen, pero la gente no toda es igual y tenemos bastantes ejemplos de que se dejan llevar y es más fácil y menos trabajoso que te haga el trabajo una maquinita y te lo hace mucho más rápido que lo harías tú. Y luego simplemente con pruebas que está bien de comas y puntos y ya está, fuera. Y Sí, sí. entonces, claro, eso que hace recargar de trabajo a quien tiene que verificar que eso está bien y tal. Y bueno, entonces necesitaríamos duplicar a lo mejor el personal. Pero no solo estoy hablando de la educación, en todo. Un proyecto de ingeniería, un proyecto de arquitectura. A ver, díganme ustedes cómo compruebas tú que ese proyecto
lo ha hecho tal, tiene que verificarlo a alguien y decir, oiga, pero esto está muy bien en un terreno silíceo. ¿Se dan cuenta, el dominio que tengo de los terrenos? Oh, pero si es un terreno calizo, calizo no, bueno, no sé. Esto es realmente, estamos en La un mundo diferencia puede ser que que es se terrible. caiga el edificio. ¿Dijiste, Héctor? Espera, tengo un segundín. Ah, que Tengo que tienes... hacer pausa y vengo. Ah, vale, vale. Bueno, Se es asustó ligera... Héctor. Sí, sí, esto es ¿Tú surrealista. estás, tú Deja el estás avión seguro así. que es Héctor o es un avatar de Héctor Pues esto que puede se ser un cuenta? avatar, porque esto no me lo esperaba ¿Eh? yo, ¿no? Esta salida así, como que no quiere la cosa, deja el avión ahí, venga, sin pilotar. Bueno, como nos quedan 3 minutos aproximadamente, esperemos que a la vuelta ya esté Héctor por aquí. Carlos, manifestación el 18M, ¿qué va a pasar? ¿Crees tú que va a servir para algo? ¿Va a seguir este movimiento y va a resultar incómodo para que, bueno, pues pueda cambiar el modelo turístico de Canarias? Yo no sé si el modelo turístico, pero lo que sí está claro es que tenemos mucha gente en Canarias. Creo que hay que parar un poquito y también no solamente controlar la inteligencia artificial, sino cuál es el futuro que queremos para estas islas. Y bueno, yo no sé si se podrá o no se podrá, pero hay áreas de este planeta en el que está limitado el acceso y la residencia de gente. Yo no sé si eso se podría llegar y ni siquiera si es bueno, porque no lo tengo nada claro, pero por lo menos hablar un poquito de esto y decir, oye, ¿y si en vez de crecer a este ritmo, crecemos a un ritmo menor? Y esto es lo que realmente a mí me preocupa mucho. Y además leí ayer en un periódico de estos de Tirada Nacional que la mano de obra extranjera crece en Canarias 5 veces más que la local. Entonces, claro, esta mano de obra extranjera no son los turistas que están aquí, son Sí, sí. gente que viene porque aquí no hay gente que sea capaz de responder a esta demanda. Estudiar un poquito estas cosas también y ver, ¿realmente es lo que interesa a Canarias y a los canarios que realmente sigamos por este camino? Ahí es donde mi Sí. gran pensamiento en este momento sobre el tema. Héctor, para acabar, 18M, la manifestación, ¿si crees que va a cambiar algo? Yo creo que no va a cambiar, pero también puede que cambie debido a cosas que están pasando del otro lado, en la costa africana, en la cual las inversiones en turismo son enormes y van a ser más baratos. Y el tipo de turismo que viene a Canarias preferirá ir allí. Claro, porque esto lo Ya, estamos viendo, por ejemplo, en algunos puntos de Sudamérica, pero la diferencia es que, claro, para irte a Sudamérica, pues tienes que hacer un viaje mucho más largo desde Europa. En el caso, por aquí ejemplo, de es África, es como decir, bueno, en vez de media hora Canarias, más. mueve un poquito más al otro lado y ya está, lo tengo ahí. Y yo creo que esa va a ser lo que va a acabar cambiando la situación del turismo en Canarias. La competencia, que en parte es de empresarios canarios, las construcciones, que están haciéndose en esa zona de la costa africana. Cambiarán, llevarán eso y en España, en Canarias, nos quedaremos con esa gran industria que tenemos. Bueno, pues No, ese es el silencio. El Sí, silencio sí. lo dije a propósito. Ya me di cuenta ya. Bueno, terminamos, nos quedamos sin tiempo. Hoy es el Día Mundial del Entrenador de Fútbol. Sé que a Carlos le encanta el fútbol y bueno, Carlos, ¿qué opinas de este día? Yo seré feliz el día que hagan el Día Internacional del Bar. Del bar te refieres con V, ¿no? Del bar con V. Vale, vale, perfecto. Vale. Entonces ya es cuando uno podrá estar realmente en el tiempo en el que vivimos. Ya hasta las máquinas controlan el deporte. En vez de controlar las aficiones histéricas que hay, lo va a controlar una máquina que va a decirte todo. A lo mejor ya los partidos serán hasta virtuales. Bueno, oye. No lo dudes. Seguro. No lo dudes. Seguro, seguro. Bueno, y en tu caso, Héctor, Día del Fútbol, entrenador de fútbol, te da igual. Me da poco porque el fútbol poca cosa y como lo del VAR a mí lo que me llama la atención es que mucha de la gente que le gusta el fútbol le gusta mucho también que los árbitros criticarlos. Yo como vengo de un deporte en el que el árbitro no se habla de él, eso es una cosa que a mí me tiene siempre tal. Sí, y cuando veo las cosas en las noticias digo, pues creo que tienen razón. O sea, hay tal cantidad de cosas poco claras que prefiero casi ni opinar.
Bueno, pues lo dejamos ahí. Héctor, ¿dónde fuiste? Que a Carlos y yo teníamos esa duda. No, que estaban tocando el timbre. Ah, vale, Y vale. no había quien abriera la puerta en ese momento. Y dije, o abro o Claro. tal. Estaban ocupados, o sea que... Vale. Igualmente tampoco se oía por aquí, con lo cual no... Confirma, José Luis, confirma que no es un avatar. Sí, exactamente, sí. Un avatar no se habría levantado a ir a abrir la puerta, está claro, Ahí está está. claro. Y la inteligencia artificial tampoco, porque habría abierto la puerta sola. También es verdad. Bueno, y por aquí nos decía Vainiquita para acabar, si yo no me fiaría de unos planos de un edificio creado por inteligencia artificial, lógicamente, vamos, ahí con que falles un medio centímetro en lo que sea, se te viene el edificio abajo, con lo cual, mucho cuidado. Bueno. Pero si le dan la licencia, lo construyen. Sí, también, eso sí es verdad. Y luego, pues, recargo de incremento de materiales, tengo que cobrarte más, etcétera, que suele también ser lo habitual. Carlos Guitián, Héctor Rodríguez, como siempre, gracias por este buen ratito y nos vemos pronto por aquí si les parece. Cuídense mucho. Pronto. Bien, Un abrazo.